Yo le invito a que en esta mañana usted se ubique mentalmente en una playa. Aquí en Paraguay no hay playas, ¿no? En Córdoba tampoco. Playa de mar, digamos, no tenemos. Deben tener lindos ríos, diques, pero ubíquese en algún espejo de agua donde a usted le gusta ir a zambullirse cuando hace alguna tarde de calor. Yo sé que acá no hace calor nunca, ¿no? Pero bueno, usted vio que cuando estamos en la playa, cuando estamos en el mar, cada uno decide hasta dónde zambullirse. Imagínense, no traje fotos, pero si usted está en la playa, va a ver niños que están haciendo algunos castillitos de arena, va a ver algunos niños más grandes quizás que están chapoteando entre las olas, quizás hay algunos adolescentes nadando más profundo y algún nadador eximio en las partes más profundas del mar. Repito, cuando estamos en el agua, cada uno decide hasta dónde meterse. En cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto al conocimiento de la palabra, también cada uno de nosotros decidimos hasta dónde zambullirnos. Dios nos invita a conocerle de una manera profunda, pero somos nosotros los que a veces por haraganes, por vagos, nos quedamos chapoteando en la superficialidad de la palabra de Dios, que es tremendamente profunda y maravillosa. Dicen los teólogos que Dios es conocible pero inentendible. Y esto nos genera algún cortocircuito en la cabeza. ¿Podemos conocer a Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Por eso tenemos su palabra, este libro maravilloso donde Dios se da a conocer. Pero también podemos decir que Dios es inagotable, es incomprensible. Usted y yo, por más esfuerzo que hagamos, nunca vamos a poder agotar la persona de Dios. Dice el Salmo 145:3, grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Nunca vamos a agotar el tema de Dios, los atributos de Dios. Y por más que usted y yo nos dediquemos mucho tiempo a leer, y por más que usted y yo aprendamos sobre la misericordia de Dios, sobre la ira de Dios, sobre la justicia de Dios, jamás vamos a poder agotar estos temas, porque Dios, repito, es un océano infinito de grandeza. Pero no por eso tenemos que quedarnos, como decíamos, en la superficie de la vida cristiana. Cuando yo preparaba este tema específicamente para compartir acá, oraba y decía, Señor, no quiero simplemente conocer definiciones acerca tuyo. Yo quiero conocer tu persona. Y oraba y decía, Señor, no quiero preparar un sermón para que los hermanos digan qué bueno, qué malo. No, quiero conocer en intimidad un poco más de lo que tú eres. Ahora, la palabra conocer que usted ve allí es muy amplia, es muy amplio. Si yo digo conocer, hay muchos significados. Si usted va al diccionario Vine que usamos para traducir del hebreo y del griego al español, usted va a ver que hay 7, 8, 10 definiciones de la palabra conocer. Y en español pasa lo mismo. Si yo digo conozco, usted puede pensar y hay distintos conocer, distintas expresiones de la palabra conocer. Le voy a dar un ejemplo burdo. Si yo digo conozco a Messi, ¿usted me cree? ¿Y qué puedo conocer yo del futbolista? Y puedo conocer que hizo tantos goles, que jugó en tales equipos, puedo conocer los títulos que ha tenido, pero ¿puedo decir verdaderamente que yo conozco a una persona si nunca pasé tiempo con esa persona, si nunca lo vi en vivo y en directo, si no compartí intimidad? ¿A qué voy con este ejemplo simple que le doy? Hay personas que creen conocer a Dios, pero en realidad ellos mismos están engañados. Porque conocen algo de la religión cristiana, quizás conocen algunas canciones evangélicas, quizás conocen algo de la Biblia, de la palabra de Dios, pero no tienen un conocimiento real, un conocimiento acabado, un conocimiento personal acerca de este Dios maravilloso que tenemos. Lo decíamos, Dios nos invita a conocerle en profundidad. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Paréntesis.
Fíjese cuánta importancia tienen estas palabras marcadas en amarillo en la sociedad que nos rodea, ¿no? Sabiduría, valentía o poderío, podríamos decir, riquezas, cosas que nuestra sociedad exalta mucho. Verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, etcétera, etcétera. Hermano, lo único incorruptible que hay en esta tierra es este libro. Todo lo demás que usted ve, todo lo demás que nos rodea, la riqueza, el oro, la plata, la inteligencia, los títulos, las capacidades, el talento, la belleza, todo lo material que usted ve, todo se corrompe, todo es limitado, todo es efímero, todo se va a echar a perder más tarde o más temprano. Los gobiernos, las autoridades, todo lo que hay en este mundo, tarde o temprano va a terminar en decadencia. Lo único incorruptible que hay en este planeta es este libro que tenemos nosotros. Por eso vale la pena juntarnos, estudiar y zambullirnos en las profundidades del amor y del conocimiento de Dios. Dice un teólogo, conocer a Dios es un privilegio mucho mayor que el simple conocimiento de datos en cuanto a Dios. No venimos acá a hacer un examen anatómico de Dios. Venimos a conocer la persona de Dios. Hablamos con Dios en la oración y Él nos habla mediante su palabra. Tenemos comunión con Él en su presencia, entonamos sus alabanzas, nos damos cuenta que Él mora personalmente entre nosotros y en nosotros para bendecirnos. Esta relación personal con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es la más grande de todas las bendiciones de la vida cristiana. Por eso venimos a conocer a Dios. Quiero hablar en esta última jornada que ustedes han tenido acerca de los atributos de Dios, de un atributo que ha inspirado a muchas canciones, miles de canciones han sido inspiradas en este atributo que vamos a ver en esta mañana. Y hoy hemos cantado hermosos himnos. Hermoso el grupo de alabanza que tienen también, cómo nos llevan a adorar al Señor. Y hemos cantado acerca de este atributo de Dios. Y si usted se fija, hay cuadros que hablan de este atributo de Dios. Y si usted pone en YouTube, hay millones o miles de sermones que hablan de este atributo de Dios. Y yo puse en Google, hice lo que hacemos todos cuando queremos ver algo, vamos a Google. Y puse el amor de Dios en Google y más de 390 millones de páginas web hablan del amor de Dios. Mire si hay material para estudiar el amor de Dios, ¿no? Pero qué bueno que no tenemos que ir a Google. Tenemos este libro y vamos a ver un poquito en esta mañana qué quiere decirnos Dios acerca del amor de Dios. Acompáñeme a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Texto conocido y necesario para meditar cuando vemos acerca del amor de Dios. Primera de Juan 4, 7, 8 y 9. Vamos a ver después varios textos más en la pantalla simplemente para agilizar la búsqueda. Hermano, el amor de Dios es exclusivo del cristianismo. Ninguna otra secta puede predicar o enseñar que su deidad tiene amor para con las criaturas. El amor de Dios es lo que nos hace diferente a cualquier otra creencia, religión, secta del planeta. Solamente los cristianos podemos, con el pecho inflado, con mucho temor lo digo, pero podemos decir que tenemos un Dios que entiende a las criaturas, que sufre cuando sus criaturas atraviesan vicisitudes y circunstancias, que llora con su criatura. Este es el amor maravilloso de Dios. Dice 1 Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Esta es la maravilla del amor de Dios. El Dios eterno deja la eternidad y entra a la historia del hombre para sacar al hombre de la historia y llevarlo a la eternidad de Dios. Tremendo amor manifestado en la cruz del Calvario. Hermano, el amor de Dios es el tema central de la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hablan del amor de Dios. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7, no lo busque, hay un Dios que elige a un pueblo, que redime a un pueblo y que protege a un pueblo. Y en el Nuevo Testamento, por medio de la obra de Cristo, podemos ver lo mismo. Dios elige a un pueblo, Dios redime a ese pueblo y Dios protege a su pueblo. Lo hemos cantado en esta mañana. El amor de Dios es el atributo a través del cual brotan todas las otras virtudes de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Todo está fundado, está ligado al amor maravilloso de Dios. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver rápidamente algo acerca del concepto del amor de Dios. También vamos a ver tipos de amor de Dios o clases de amor de Dios que están en la palabra. Vamos a ver también los efectos del amor de Dios en nuestra vida y por último terminar con una ilustración, la imagen del amor de Dios. Entonces, entremos al primer punto, la definición del amor de Dios. ¿Cómo podríamos definir a Dios? Cuando definimos amor, tenemos que redefinir conceptos que traemos aprendidos del mundo, hermano. Porque la sociedad en la cual vos y yo vivimos nos resetea o nos setea o nos inculca, nos implanta en la cabeza un concepto de amor que es totalmente distinto al amor de la Biblia. Esto lo sabemos. Usted vaya a la sociedad o piense en la sociedad y el amor de la sociedad es un amor devaluado. Los argentinos sabemos mucho acerca de devaluación. Bueno, el amor de la sociedad es un amor devaluado. Ahora, cuando usted va a la palabra de Dios, usted se da cuenta el verdadero concepto de lo que es el amor. Vamos a ver lo que dice un teólogo acerca del amor de Dios. Dice, es el atributo básico de Dios, la auténtica naturaleza o definición de Dios. El amor de Dios puede entenderse como su eterno darse y compartirse a sí mismo. Maravillosa definición. Hermano, cuando hablamos de amor de Dios, hay dos palabras que tienen que afianzarse en nuestra mente. Número uno, sacrificio. El amor de Dios es un amor sacrificial. Este es el concepto bíblico de amor, sacrificio. Mire estos textos que usamos mucho cuando compartimos el Evangelio a personas que no conocen. Romanos 5:8, usted lo sabe. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí está el concepto de sacrificio. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sacrificio. Primera de Juan 4:9, lo vimos recién. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Sacrificio. Ahora, hermano, este concepto de sacrificio genera un cortocircuito en nosotros, en nuestra cabeza, porque, repito, la sociedad no predica, no enseña para nada este concepto de amor. El amor del mundo es un amor denigrado, es un amor egoísta, es un amor donde yo busco a otro para satisfacerme y para ver cuán bien puedo pasarla al lado de otra persona. Pero cuando usted va a la Biblia, ve que el amor es totalmente distinto. Y en el mundo vemos matrimonios que se separan y escuchó esta frase, se acabó el amor. ¿Escuchó esto? Qué trágico que esto. O peor aún, poliamor. Una palabra que está de moda, no sé si acá la han escuchado, pero en Argentina, poliamor. Uniones de 2, 3, 4 personas y mire qué locuras que hace el ser humano en nombre del amor. Nada que ver con el concepto verdadero de amor que está aquí en la palabra de Dios. En contraste con ese amor devaluado del mundo, Dios nos manda a tener un amor
sacrificial. Pablo habla a la iglesia, Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense. ¿Será que a veces tenemos que soportarnos? Lo dejo a consideración suya. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Este es un amor sacrificado, hermano. Y luego Pablo habla a la familia, al matrimonio, un capítulo después, Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mira qué alta que pone la vara Pablo. Lo que pasa es que este es el amor de Dios. Es un amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas veces me toca compartir a grupos juveniles y un tema que me piden mucho es el tema del noviazgo. Y yo voy allí a algunas conferencias de jóvenes, adolescentes y tengo que hablar sobre noviazgo, sobre sexualidad. Y siempre hago esta pregunta, yo cuando hablo a los solteros, les digo, ¿cuál es la edad justa para casarse? ¿Cuántos solteros tenemos acá? A ver. Uy, están todos casados, qué bueno. No. Yo siempre pregunto, ¿cuál es la edad justa para casarte? Y algunos de los chicos se animan a decir 20 años, 25, 30. Y yo insisto, ¿cuál es la edad justa para casarte? Y les termino diciendo esto, la edad justa para casarte es cuando estés dispuesto a despertarte para que otro siga durmiendo. Eso es sacrificio. La edad justa para casarte es cuando estés dispuesto a salir a trabajar para que otro se quede descansando. Esto es sacrificio. La edad justa para casarte es cuando estés dispuesto a ahorrar para que otro gaste. Eso es sacrificio. Y se ríen algunos hermanos, ¿no? Hermano, el matrimonio, el amor según Dios, es un amor sacrificial. Y a muchos solteros se les va la gana de casarse, ¿no? Después de eso. Pero bueno, repito, tenemos que resetear en nuestra mente el concepto de amor, porque el amor de Dios es un amor eterno, es un amor maravilloso y es un amor sacrificial. Segunda palabra, cuando definimos amor según la Biblia, según la palabra, hay otra palabra, es un amor voluntario. Fíjate que el mundo pregona, predica, enseña, muestra un amor emocional, un amor sentimental, un amor pasional. Y vemos en las redes sociales, o vemos las series, o vemos las películas que todos consumimos, y allí podemos ver que el amor es todo color de rosas, y es un amor muy pasional, y vemos una parejita que se aman y no pueden vivir uno sin el otro. El problema es que ese amor emocional que el mundo enseña es un amor efímero. Así como llega rápido, se va rápido. Pero el amor bíblico, el amor de Dios, el amor que enseña la palabra es un amor voluntario. Dios elige tener amor. El amor de Dios brota de su voluntad, de su raciocinio, no simplemente de sus emociones. El amor de Dios es un amor electivo, es un amor que brota del corazón de Dios, pero también de la mente de Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pregunta, ¿qué cosa buena hay en el ser humano para que Dios lo ame? Según ese versículo. Nada. Éramos pecadores, somos pecadores. Y así todo Dios decide amar a la criatura, a la persona. Hermano, este es el tipo de amor voluntario, a pesar de lo que somos. Por eso, en la Biblia se nos enseña y se nos da un mandamiento o varios mandamientos de amar. Porque cuando el amor es emocional o sentimental, vos no podés obligar a una persona a amar. Pero cuando el amor es voluntario, como el amor de Dios, sí Dios puede darnos imperativos bíblicos, mandamientos bíblicos a que amemos a los que nos rodean. El Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjate cómo empieza Jesús. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Era nuevo ese mandamiento de amar al prójimo?
Yo le diría, Señor, en Levítico está eso. ¿De qué mandamiento nuevo me estás hablando? ¿Por qué hablamos de algo que ya fue escrito por Moisés, Señor, hace miles de años atrás? Y Jesús nos diría, no, pero este nuevo tipo de amor es un amor que ustedes todavía no conocían. Es un amor que viene del cielo. Este es un amor que está en el corazón regenerado del que ahora es parte del pueblo de Dios. Es como una planta exótica que en la tierra no había y cuando Cristo vino, trae a este mundo esta planta celestial que puede brotar en el corazón de aquellas personas que han sido alcanzadas por Dios. Por eso habla de un mandamiento nuevo. ¿Me siguen? Este amor voluntario es el que Pablo habla cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ya lo mencionamos recién. Efesios 5 y Colosenses capítulo 3. Qué desastrosa sería mi vida si yo tomara decisiones en base a mis sentimientos y no a la voluntad, hermano. ¿Usted se puso a pensar? Mire, yo le cuento un secreto, Nati no está, no sé si me estará mirando, si me verá después, pero yo no me despierto todos los días con el mismo nivel de amor emocional por mi esposa. Si usted después sabe cómo hacerlo, me pasa la receta. Yo no sé cómo hacerlo. Yo no me despierto todos los días diciendo, ay, cómo amo a mis hijos y a mi esposa. Me quiero entregar por ellos. No me brota hacerlo así todos los días. Hay días que la amo más y hay otros días que la amo más todavía. Lo cierto es que un hijo de Dios que tiene este amor en su corazón no puede decidir en su vida en base a sus emociones. Tenemos que decidir en base a este amor de Dios, que es un amor voluntario. Por eso también, así como el Señor Jesús y como Pablo, Pedro dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos, dice Pedro. Es un mandamiento, es una orden. Ay, Señor, pero me cuesta tanto amarlos. Amaos. Es una orden, porque es un amor voluntario. Hermano, la definición de amor de Dios es un amor sacrificial y un amor voluntario, que parte del corazón, pero principalmente de la voluntad, por elección divina. Vamos a ver ahora algo acerca de las clases de amor que la Biblia, la palabra de Dios, enseña. ¿Dios ama a justos y a pecadores? ¿Sí o no? ¿Dios ama igual a una persona inmoral, corrupta, engañadora, a un traidor, a un pecador vil, que el amor que siente por un hijo de Dios piadoso, que viene todos los domingos a la iglesia y quiere llevar una vida pura, santa, consagrada? ¿El amor es igual? Vamos a ver un poquito de esto, ¿sí? La Biblia enseña que hay un amor general de Dios para toda persona, en todo lugar y en todas las épocas de la historia. Dice Juan 3:16, conocemos el versículo, de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo allí, cosmos en griego, es la raza humana en general. Y en esa raza humana se incluye al más vil pecador y se incluye a la persona atea y se incluye a la persona inmoral y se incluye a cualquier ser humano malvado. Este es el amor universal, general de Dios que nos permite pararnos frente al peor pecador que conocemos y mirarlo a los ojos y decirle, Dios te ama. ¿Usted conoce una persona detestable, miserable? ¿Conoce a alguien inmoral, a alguien corrupto? ¿Lo conoce? No me digan nombres, pero todos conocemos a alguien así, ¿no? Y poder pararnos frente a esa persona con la Biblia en la mano y decirle Dios te ama, es algo maravilloso porque Dios ama al pecador en la condición en la que está. Y si esa persona viene a Cristo y reconoce su culpa y pasa por la cruz y lava su corazón en la sangre de Cristo, esa persona es abrazada por Dios, porque esta es la inmensidad del tamaño del amor de Dios. ¿Se acuerda la historia del joven rico? Marcos capítulo 10. Se presenta este hombre y recibe una invitación única de parte de Jesús. Y este hombre rechaza la invitación de Jesús. Y dice Marcos 10:21
que Jesús mirándole le amó. Y este joven se dio vuelta y no aceptó la invitación de Jesús y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aún así, aunque le dio la espalda a Jesús, aunque le espera una eternidad de condenación, este joven pudo recibir o pudo ser abrazado por el amor de Jesucristo. Así es el amor universal, el amor general de parte de Dios. Ahora, hermano, hay maneras en las que la Biblia nos muestra que Dios ama de esta forma general. Para que usted se acuerde, A, B, C, D. A mí me gustan mucho las mnemotecnias. Cuando yo estudiaba medicina tenía que estudiar muchos nombres, más de 3.000 enfermedades tuve que estudiar, nombres de bacterias, parásitos, microbios, y a veces era difícil recordarlos. Entonces yo me inventaba mnemotecnias. Bueno, A, B, C, D. ¿Cómo muestra Dios su amor hacia la raza humana en general? Número 1, Dios muestra su amor en advertencias. Usted vaya a la Biblia y va a ver que hay un montón de advertencias de parte de Dios. ¿Qué hacemos los padres cuando vemos que un hijo está por cometer un error y le va a ir mal? Le advertimos. Si usted va a la Biblia, hay advertencias acerca del juicio de Dios, acerca de la ira de Dios. Si usted va a la Biblia, va a encontrar que Jesús habla más del infierno que del cielo. Estas son advertencias amorosas que hace Dios al ser humano. ¿Qué aparece más en la Biblia? ¿La palabra no o la palabra sí? Esa no la sabe. Cerca de 2.000 veces la Biblia dice sí. ¿Sabe cuántas veces dice no la Biblia? Cerca de 6.000 veces. Son más los no de la Biblia que los sí de la Biblia. Dígame algún no de la Biblia. No te harás imagen. Otro. No matarás. Otro. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No cometerás adulterio. Hay muchos no de la Biblia, hermano. No te unas en yugo desigual. Hermano, cuando Dios pone un no en la Biblia, querido joven, querido adolescente, cuando Dios pone un no en la Biblia, no es porque Dios es un aguafiestas. Cada no de la Biblia es una advertencia que Dios pone para cuidar y proteger nuestras vidas y nuestros corazones. Advertencias. Vaya a Jonás capítulo 3, no lo busque ahora, lo sabemos de memoria. Jonás capítulo 3. Hay todo un capítulo donde Dios advierte a una ciudad, Nínive. 8 palabras tenía el mensaje evangelístico de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. 8 palabras. Y Jonás paseaba por Nínive con 8 palabras. Jonás no se preocupó mucho por hacer un curso de oratoria, no se preocupó mucho por ilustrar su sermón. 8 palabras. De aquí a 40 a 40 días Nínive será destruida. Y fue un mensaje poderoso, una advertencia poderosa de parte de Dios. ¿Se acuerda? Y Dios retrasa el castigo por amor a una ciudad pagana que no era parte del pueblo de Dios. El amor verdadero es un amor que advierte, es un amor justo, es un amor que se irrita con el pecado, porque si no sería puro sentimentalismo. Pero el amor de Dios, que es verdadero, es un amor que advierte. En segundo lugar, Dios muestra su amor general mediante una bondad general, lo que los teólogos llaman gracia común. El Señor Jesús dice en Mateo 5, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Me encanta este texto. Dios bendice al mundo creando cosas que son para beneficio de todos, de malos y buenos. Y nosotros podemos salir a la naturaleza y ver y escuchar los pájaros cantar y la brisa y vemos la creación de Dios y eso lo disfruta el creyente, pero también el que no tiene a Cristo en su corazón. Y usted piensa en la familia hay amor y hay afectos y de la familia podemos disfrutar los que tenemos a Cristo, pero también
hay familias muy unidas en el mundo, porque son bendiciones generales. Y piensa en los placeres de la vida. Comer, qué buen placer, ¿no? A los que nos gusta. El chocolate, el asado. Bueno, no voy a entrar a dar detalles porque nos vamos a empezar pero es un placer de la vida, naturaleza, Dios lo creó así. Dios diseñó una parte del cerebro que es el lóbulo límbico. Si usted me cortara acá y me sacara esta parte del cráneo, vería que en el centro hay un sistema límbico que está diseñado por Dios para darnos placer. Y usted escucha música y se liberan dopamina, se liberan hormonas y neurotransmisores que lo hacen sentir placer. Y usted hace ejercicio físico y se liberan hormonas del placer. Y eso está allí puesto por Dios, porque Dios tiene una bondad general para con el ser humano, ¿sí? La creación al servicio de justos y pecadores. Dios advierte, Dios tiene una bondad general. En tercer lugar, hay una compasión general de parte de Dios para con toda la raza humana. Esto es la misericordia general de Dios. Sin evaluar la respuesta de la persona, Dios tiene en su esencia una compasión y una misericordia. Mire lo que dice Dios allí en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 33:11. Diles así: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino, de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. El Señor tiene misericordia en general, aún por el impío, aún por el que está lejos, por el que le da la espalda a Dios. El Señor Jesús allí en Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Allí compasión es una palabra muy fuerte, es como un retorcimiento de las entrañas, es como un cólico en lo más profundo del ser. Y Jesús miraba a las multitudes y Él sentía esta compasión, esta misericordia, esta gracia. Así es el amor general de Dios, advierte, tiene bondad, tiene compasión general. Y en cuarto lugar, tiene una dádiva general, que es el Evangelio. El Evangelio puesto a disposición de la persona que pueda entenderlo. Dice allí Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Allí está la dádiva, la entrega, el Evangelio de Dios a favor de todo aquel que se arrepiente. Ahora, hermano, es delicado este punto, porque este amor general de Dios que se manifiesta en advertencia, en bondad, en compasión y en dádiva, es un amor limitado en el tiempo. Cuando el ser humano vive de espalda a Dios rechazando este amor y se aferra a ese rechazo de Dios, y pasa a la eternidad rechazando este amor de Dios, este amor universal de Dios se torna en rechazo también de parte de Dios. Y la Biblia lo enseña. Dice el Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. A veces escuchamos frases evangélicas: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Bueno, son frases delicadas, ¿no? Fíjese que acá está hablando de un rechazo, un aborrecimiento. ¿De quién estamos hablando? De alguien que ha abrazado ese rechazo por Dios y ha pasado a la eternidad despreciando el amor de Dios. Dice el Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Por eso el amor de Dios general tiene un límite. Y cuando la persona se aferra a su rechazo a Dios, ese amor se torna en castigo. Dice 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. El Señor viene. En el otro extremo del péndulo está el amor particular de Dios. ¿Para con quién? Para aquellos que han abrazado la obra de Jesucristo.
Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este amor para los hijos de Dios es un amor ilimitado, que no tiene fin, que es eterno. Pablo piensa en este amor en Romanos, ¿se acuerda? Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo creado, ni los principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nadie nos puede separar de este amor particular, por así decirlo, de Dios para con los suyos, para aquellos que son hijos de Dios. Hemos hablado acerca de la definición de amor, un amor sacrificial, un amor voluntario. Hemos hablado acerca de estos tipos de amor. Quiero que pasemos rápidamente ahora a ver los efectos del amor en la vida de los hijos de Dios. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cuando yo amo a alguien, ¿se tiene que notar eso? ¿Usted puede amar en secreto? Alguien dijo que el amor es como la tos, como el estornudo, se manifiesta, no hay forma de frenarlo, ¿no? Siempre el amor tiene que estar demostrado, hermano, tiene que estar expuesto. Le cuento algo muy en intimidad, ¿no? A veces con mi esposa tenemos algún desacuerdo, alguna pelea. Yo sé que ustedes ninguno se pelea con la esposa, estoy seguro de eso. Pero a mí me pasa que a veces tenemos algún disgusto, algún altercado. Y cuando uno quiere restaurar la relación, la cercanía, yo me acerco y le digo, te amo. Y ella generalmente se da vuelta y me dice, demostralo. Y tiene razón, ¿no? Así tiene que ser el amor, demostrado. Gracias a Dios siempre terminamos bien, ¿no? Pero el amor necesariamente tiene que ser un amor demostrado. No se puede amar en secreto. Hermano, cuando Dios derrama en los corazones de sus hijos, por medio del Espíritu, como lo vimos en Romanos 5, este amor perfecto, sacrificial, voluntario, hay efectos en nuestras vidas del amor de Dios. Y si yo digo que soy un verdadero hijo de Dios y que amo a Dios porque Él me amó primero, se tiene que evidenciar en nuestra vida esta respuesta amorosa por el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Quiero mostrar 2 o 3 resultados o efectos del amor de Dios en nuestra vida. Número 1, obediencia a Dios. Dice 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El verdadero Hijo de Dios, el que ama a Dios, el que tiene a Cristo en su corazón, el que ha pasado por la cruz del Calvario, manifiesta en su vida su amor por Dios en obediencia a este libro. Hermano, yo no tengo derecho de decir que amo a Dios si no amo este libro, si no amo su palabra, si no amo obedecer al Dios de la Biblia. Hace un tiempo atrás, Nati me mandó un mensaje, yo estaba en el trabajo y mi esposa me manda un mensaje, hoy le estoy dando a Nati, pido perdón, pero me manda un mensaje que decía 4 letras para hacer feliz a tu esposa. Anota, hermano, si estás casado, 4 letras para hacer feliz a tu esposa. O-B-D-C. Mire qué interesante, ¿no? Por supuesto que era un chiste. Pero yo pensaba, con el amor de Dios o con la obediencia a Dios, no es así. No es que yo tengo que obedecer a Dios para hacerlo feliz a Dios. ¿En qué lo cambia Dios mi obediencia? Mi santidad, ¿en qué lo cambia Dios? En nada. Pero si yo obedezco, yo voy a traer bendición a mi vida. ¿Se da cuenta? Esto lo enseña la palabra. Entonces, la obediencia a Dios es primero bendición para nosotros mismos. Por supuesto que tenemos que obedecer también por amor a Dios. Leía cuando era muy chico, me regalaron un libro
un hermano de la iglesia, que ni me acuerdo el título del libro, que contaba, un libro cristiano, de Charles Swindoll creo que era, que contaba la historia de una pareja en Estados Unidos que fue a comer pollo frito. Me acuerdo, yo debo haber tenido 12 años, me acuerdo todavía de la historia. Fueron a comer pollo frito a un lugar de comidas rápidas y le entregan el pedido de lo que habían ordenado ellos, y esta pareja, el hombre, la mujer, se cruzan a un parque al frente, y cuando abren el paquete, en vez de pollo frito, había varios miles de dólares en la bolsa. Entonces el hombre dice, no, estos se han equivocado, y toma la plata, se cruza con la mujer al local de comida rápida y pide hablar con el gerente, y le dice, señor, mire, yo hice un pedido de comida y ustedes me dieron una bolsa con dólares, miles de dólares. Entonces el gerente se da cuenta que los empleados se habían equivocado y le habían dado la recaudación del día. Y el gerente le dice, venga con su mujer, le vamos a sacar una foto porque hay que publicar en los medios. Personas honestas como usted ya no quedan en este mundo. Y el hombre, con mucha vergüenza, se lo lleva al gerente a un rincón y le dice, mi amigo, yo no me puedo tomar una foto con esta mujer porque no es mi esposa, es mi amante. Ahora, mira qué locura. Ese hombre merecía un monumento a la honestidad, pero por otro lado, era un adúltero. Hermanos, este es el tipo de cristianismo que se vive hoy en el mundo. Y yo sé que esta iglesia es muy temerosa de Dios, pero hablo en general. Ese es el cristianismo que hoy se vive. Cristianos que eligen en qué obedecer a Dios y en qué no. Y a veces nos puede pasar que hay áreas de nuestra vida donde le entregamos todo a Dios. Señor, quiero vivir para ti, Y hay áreas de nuestra vida que nos cuesta entregarle el dominio completo de la obediencia a Dios. Entonces, el verdadero Hijo de Dios manifiesta su amor por Dios en obediencia a Dios. Segundo lugar, el verdadero Hijo de Dios manifiesta su amor por Dios amando a los hermanos. Juan 4, 11, 12 y 20. Mire, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo lindo de estos versículos es que se explican solos, ¿no? No hace falta mucho comentario. Juan dice es imposible, es incoherente, es incomprensible que alguien diga yo amo a Dios, pero que no demuestre prácticamente ese amor a Dios amando a los hermanos. Me gustó el comentario sobre este versículo, simplemente cito, dice un comentarista bíblico, al aproximarse hacia el centro de la rueda, los radios se acercan más entre ellos. Así, al acercarnos al Señor, tanto más nos acercamos a nuestros hermanos. Una iglesia que busca a Dios es una iglesia donde reina el amor, porque todos juntos vamos hacia el centro, que es el Señor. Si me cuesta amar a un hermano, y a veces me cuesta amarlo, yo sé que a usted no le pasa, pero a mí me pasa. Si me cuesta amar a un hermano, es porque he descuidado mi cercanía con Dios. Porque bíblicamente vemos que si amamos a Dios, necesariamente tenemos que amar a los hermanos. Efectos del amor de Dios: obediencia, amor a los hermanos y servicio a Dios. Hay más, citamos esto simplemente. 2 Corintios 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos pone en estrecho. No nos deja elegir, dice Pablo. El amor de Cristo me obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si leemos el contexto del pasaje, está hablando del servicio, del ministerio de Pablo. Y Pablo dice, verlo a Cristo morir en la cruz me obliga a dedicar mi vida al servicio de Dios. Hermano, un verdadero hijo de Dios ve el sacrificio de Cristo, como lo hemos visto hoy en esta mañana, y necesariamente tenemos que desesperadamente buscar servir al Cristo resucitado. Si vos y yo hemos sido impactados por la cruz y tenemos a Cristo en el corazón, nuestra vida tiene que ser una vida de servicio, de obediencia, de amor y de entrega a la obra, a la causa de Cristo. Necesariamente tenemos que cambiar el egocentrismo por el cristocentrismo. Es decir, ya no podemos vivir para nosotros. Ya no podemos buscar nuestros deseos, nuestra satisfacción. Tenemos que pasar a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y vivir por Él, servirle a Él, amarle a Él, amar su obra. John Knox, usted conoce la historia de la Reforma. Fue un tremendo hombre usado por Dios para llevar el movimiento protestante, la Reforma protestante a Escocia. Conocemos la historia. Y él fue instruido y educado en la Iglesia Católica durante muchos años, pero a la edad de 30 años él dice que mientras leía Juan capítulo 17, la oración sacerdotal, su vida cambió y tuvo una nueva perspectiva sobre la fe cristiana. Y a partir de ahí él dedicó su vida al servicio de Dios. Luego fue a Ginebra, fue instruido por Calvino. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles. Pero Dios lo usó poderosamente para llevar la reforma allí a Escocia. ¿Y se acuerda la oración que él hacía? Señor, dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Había una pasión por la obra de Dios, pero principalmente por el Dios de la obra. Cuando vos tenés el amor de Cristo en tu corazón, amás a la obra de Dios, pero más amás al Señor de la obra. Así tiene que ser un hijo de Dios. Hermano, hemos visto algo de la definición de Dios, de las clases de amor, de los efectos del amor, y quiero terminar simplemente viendo un retrato del amor de Dios, una imagen, una ilustración del amor de Dios. En la medida que el ministerio de Jesús avanzaba, ya estoy terminando, los religiosos, fariseos, escribas, se iban oponiendo cada vez más al Señor y lo criticaban porque Jesús se juntaba con pecadores, con prostitutas, con personas malas, según decían ellos, estos religiosos. Y Jesús necesita darles un ejemplo a estos religiosos para hablarles de cómo es Dios, para mostrarle un retrato de Dios, para mostrarle cómo era el Padre. Y dentro de la genialidad, de la grandeza, de la sabiduría del Salvador, el Señor elabora esta parábola que es quizás la parábola más famosa que existe en los evangelios, Lucas capítulo 15, no hace falta que lo busques. Dice, y levantándose el joven, el hijo pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. De las 28 parábolas que el Señor cuenta en los evangelios, esta es quizás la más famosa, la que más se conoce en el mundo, y Lucas estratégicamente la pone en el centro, en el corazón de su evangelio, en la parte narrativa allí del evangelio de Lucas. Él era historiador, era muy ordenado, muy prolijo, y voluntariamente la pone allí para hablarnos y mostrarnos el corazón de Dios, el retrato de Dios. Y allí está la parábola del hijo pródigo, usted y yo la conocemos ya. Hay un hijo que le pide la herencia a su padre. Y esto era decirle, papá, quiero que te mueras. Cuando un hijo pide la herencia al padre porque pretende la muerte del padre. Y ahí está este hijo pidiendo la herencia. Y el padre amorosamente le da esta herencia y el hijo junta todo y se va a la provincia apartada a vivir ATR, decimos en Argentina, no sé si acá se usa, a todo ritmo, ¿no? Y el hijo va y despilfarra los bienes y está con prostitutas, según dijo el hijo mayor después, y allí está despilfarrando todos los bienes. Y pasó lo que tenía que pasar. Quien mal anda, mal acaba. Se le terminó la plata, vino una tremenda crisis y este hijo, movido por su recapacitar,
vuelve a la casa del padre y venía con intenciones de que el padre lo haga un sirviente. Venía preparando un discurso para que el padre lo reciba no como hijo, sino como sirviente. Y el padre, cuenta el Señor Jesús en la parábola, ve al hijo desde lejos y se corre a echar. Y llega hasta donde está su hijo y lo abraza y dice que le besó. Y allí la palabra en griego es le besó fervientemente. Podríamos decir que lo llenó de besos y el padre lo restaura. Este cuadro no sé si se ve allí. Si se puede apagar esta luz, no sé si está la posibilidad, se va a ver un poquito mejor. Ahí está. Este cuadro es de Rembrandt, pintor holandés, siglo XVII creo que es. Rembrandt pinta varios cuadros acerca de escenas bíblicas. Es muy interesante. Simplemente lo traigo a modo de ilustración, hermanos. Es la historia o el regreso del hijo pródigo. Usted puede ver allí el manejo de los claros oscuros que hace el pintor, ¿no? Es un cuadro que es muy interesante, la iluminación. El hijo está rapado. En aquel entonces la calvicie, el que esté rapado significaba una clase social baja, significaba que era un reo. Y fíjese los harapos que tiene el hijo puesto, la ropa mal trazada, sucia, desalineada. Fíjese los pies del hijo, tienen heridas, tienen cicatrices porque ha venido caminando. Esto me habla de los pocos recursos. Pero lo más curioso es que no se le ve el rostro al hijo. ¿Sabe por qué? Porque el padre está abrazando la vergüenza del hijo. Es como que el padre está cuidando la intimidad y no quiere que el hijo se avergüence. Y allí está muy bien graficado todo esto, ¿no? Y el personaje central del cuadro es el padre. Nosotros conocemos la historia como el hijo pródigo, pero la parábola es más bien la parábola del padre amoroso, no del hijo pródigo, ¿no? Porque lo que se habla es el amor del padre. Y el padre está queriendo cuidar a su hijo. El único rostro que se ve completo es el del padre. Fíjese que todos los otros rostros están allí medios en la sombra. La luz del cuadro viene del rostro del padre. Esto representa, según dicen los críticos, la misericordia de Dios. Y hay dos manos, mano derecha del padre y mano izquierda. Es curioso que Rembrandt haya pintado dos manos distintas. No sé si usted lo ve a la distancia, después lo puede googlear y lo va a apreciar mejor. Hay dos manos distintas. La mano derecha del padre es una mano más afinada, más delgada. Y dicen los que saben de arte que allí Rembrandt quiso representar la imagen, la mano de una madre, como una madre que está consolando. Nosotros sabemos que Dios es Padre, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, es el Padre Celestial. Pero la Biblia usa allí en Isaías esa ilustración. Dice Dios, como aquel a quien consuela su madre, yo os consolaré a vosotros, dice el Señor. Y a veces Dios nos trata con esa ternura de una madre. Y la mano izquierda que usted ve allí sobre el hombro del hijo, la mano izquierda del padre, es una mano más gruesa, más firme, es una mano musculosa, que me habla de la fortaleza del padre, me habla de la soberanía del padre, ¿verdad? Y esto retrata un poco, repito, es una ilustración, no es doctrina, es una ilustración, pero retrata un poco quién es Dios. Dicen algunos comentaristas, algunos teólogos, que esta parábola del hijo pródigo está allí puesta para contestar a la pregunta teológica de toda la Biblia: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y podemos observar en esta parábola un poco de esta definición de Dios. Por eso lo he traído, hermano, para que simplemente pensemos, resumamos algo de los atributos de Dios en el final de este sermón, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? ¿Dios es justo? Claro que es justo. ¿Dios es todopoderoso? Por supuesto que sí. ¿Dios es soberano? ¿Dios es eterno? Claro que sí. Pero también Dios es un Padre amoroso. También Dios es un Padre perdonador. También Dios es un Padre de misericordia. Y quizás algunos de los que estamos acá podamos haber llegado con el corazón frío. Quizás sos un cristiano, un hijo de Dios, pero estás lejos de este Padre. Hermano, recordá que tanto esta parábola como toda la Biblia no fueron escritas para informarnos,
simplemente acerca de Dios. La Biblia está puesta por Dios, fue inspirada por Dios, para que vos y yo nos involucremos con este Dios. Involucrarse con Dios significa conocerle, zambullirse en sus profundidades, significa amarlo, significa adorarle, pero principalmente significa obedecerle. El Señor añada su bendición a este tiempo de meditación en su palabra. ¿Oramos? Señor, gracias porque podemos mirar en tu palabra y deleitarnos en tu amor eterno, en tu amor inmerecido para nosotros. ¿Qué de bueno había en nuestras vidas para que nos hubieras amado, Señor? Nada, nada. Pero en tu misericordia, en tu compasión, quisiste amarnos, enviaste a tu Hijo, nos alcanzaste en tu abrazo eterno. Y hoy podemos disfrutar de tantas bendiciones, Señor. Y te rogamos que nos ayudes en nuestro caminar diario, para que cada día podamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Señor, queremos, así como tú demostraste tu amor entregando a Jesús, queremos demostrarte nuestro amor a ti de una manera práctica, concreta, obedeciendo tus mandamientos, como hemos visto en esta mañana. Queremos demostrarte nuestro amor hacia ti amando a nuestros hermanos. Si hay asperezas, si hay cosas que resolver, si tenemos que ir a pedir perdón, queremos hacerlo, Señor, motivados por este amor que viene del cielo. Señor, queremos amarte y demostrártelo sirviéndote, entregando toda nuestra vida en amor a tu obra, pero principalmente a ti. Señor, bendice a tu pueblo, a tu congregación. Te doy gracias por esta amada iglesia. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.